Una franja de control es una demostración por parte del contratista de que los materiales, equipos y procesos de construcción planeados generarán un producto que cumple con las especificaciones. Cada mezcla en un proyecto debe tener una franja de control. Antes de poder pasar a la producción completa, debemos probar el material y nuestras operaciones de colocación para asegurarnos de cumplir con las especificaciones del proyecto, los requisitos de densidad, BMA y vacíos. Esto nos da la oportunidad de demostrar que la planta puede producir la mezcla cumpliendo los estándares. Y una vez entregada, debemos demostrar que podemos, con nuestros patrones de compactación, entregar la calidad de producto terminado que se requiere. En todos los proyectos financiados con fondos federales de más de $500,000, donde el pavimento es el trabajo principal, el contratista debe contar con un programa de control de calidad aprobado por escrito por el residente del proyecto antes de colocar una franja de control. Los requisitos de la Administración Federal de Aviación para franjas de control en pavimentos aeroportuarios se basan en el tonelaje o en la mitad de un sublote, lo que sea mayor. Las franjas de control requieren 2 carriles de pavimentación con una junta fría longitudinal entre ellos. La junta fría requiere demostrar el recorte de una junta longitudinal. Debe consistir en una junta de construcción expuesta a al menos 4 horas de antigüedad o una capa que se haya enfriado por debajo de 175 grados Fahrenheit. Los carriles deben tener el mismo ancho y profundidad que se usarán en la producción. Además de demostrar que podemos cumplir con las especificaciones, al igual que la planta, debemos usar el mismo equipo, patrones de compactación y procedimientos que vamos a utilizar para el resto del proyecto, porque debe ser reproducible. El contratista debe monitorear cuidadosamente estos controles de colocación, aplicación del riego de liga, tasa de entrega de asfalto, velocidad y ajustes de la pavimentadora, control de nivel y espesor, control de densidad, incluyendo temperatura del aire y de la mezcla, tipo de rodillo, patrón de compactación, cobertura y velocidad, y control de regularidad. La aceptación de la franja de control se basa en los resultados promedio de 3 muestras. Se considerará aceptable si la gradación, contenido de asfalto y BMA están dentro de los límites de acción del control de calidad y la densidad de la capa es mayor o igual al 94.5%. Los vacíos en el laboratorio son 3.5% más o menos 1% y la densidad de la junta es mayor o igual al 92.5%. Si la franja de control no es aceptable, se deben ajustar la fórmula de la mezcla, los procedimientos de colocación y los procedimientos de rodadura, y colocar otra franja de control